En el año 1968 nace la Ley Nacional de Vivienda. Entre otras consideraciones, la Ley Nacional de Vivienda crea la unidad reajustable como parámetro para indexar los préstamos hipotecarios de viviendas. ¿Por qué crea la unidad reajustable? Porque estábamos en momentos en que la inflación muchos años superaba el 100%. Sí. Entonces, en una búsqueda para proteger al deudor, se crea una unidad que indexa con el índice medio de salarios. ¿Qué sucede? Fue una medida que en su momento fue importante, protegió al deudor, pero esa medida, como la economía es dinámica, hace muchos años que sucede todo lo contrario, lo perjudica en este que caso. Perjudica al deudor. A partir del año 1985 retornamos a la democracia y desde el año 1985 a la fecha el índice medio de salarios sube más de un 60% por encima de la inflación. Claro. De manera que si nosotros contamos desde 1985 a la fecha, nuestras cuotas las estamos pagando un 60% más caro que pagamos los otros insumos familiares. 60% más caro que los combustibles, que la alimentación, que la educación, etcétera, etcétera. ¿Son préstamos a cuántos años en la mayoría? Son préstamos que pueden variar de entre 15, los menos, hasta 30 la gran mayoría. Si contamos desde el año 2005, los últimos 8 años, sí, ese desfasaje es del 41%. Nace la democracia, llegamos al año 2002, crisis del 2002, el banco hipotecario quiebra, sí, deja de dar préstamos, con un gran esfuerzo de las autoridades se capitaliza, vuelve al funcionamiento, estudia la realidad económica y llega a la conclusión de que la unidad reajustable ya no es una moneda lógica para otorgar préstamos, para reajustar deudas de préstamos. Entonces, cuando vuelve a operar como agente financiero de viviendas... Con la Agencia Nacional de Viviendas. No, en ese momento de la reestructura pasa a la Agencia Nacional de Vivienda, a la cartera problemática, a la cartera morosa del banco. Que ustedes no la integran. Que no integramos. Y alguna gente que también estaba al día pasa, porque no es un pasaje muy claro de quienes pasan, ¿no? Pasan a la Agencia Nacional de Vivienda. Sí. La gente que pasó a la Agencia Nacional de Vivienda, muchas tuvo quitas de los préstamos, se pasaron a unidades indexadas, otras no, otras siguen pagando, pasaron a la Agencia Nacional de Vivienda y siguen pagando sin quitas y en UR como nosotros. Sí. Los que quedamos en el banco hipotecario, seguimos en UR. El banco hipotecario, cuando entendió que podía volver a prestar, entendió que ya en UR no era viable prestar, entre otras cosas porque no tendrían clientes que solicitaran los préstamos, claro, porque la UR se disparaba mucho más que la inflación. Presta en UI, cobra en UI. ¿Qué hace el banco? A los viejos deudores nos sigue con los préstamos en unidades reajustables. Bueno, desde el 2005 a la fecha, el desfasaje de la unidad reajustable es del 41%. ¿Qué buscamos nosotros? Nosotros buscamos medidas que hagan que nuestra cuota se ajuste a la realidad de la inflación y no con este desfasaje que en los últimos 8 años es el que ya mencioné. Bien, entiendo. Ustedes, Pinto, ¿desde cuándo están haciendo este planteo? Nosotros empezamos a formar este movimiento en forma un poco espontánea a través de las redes sociales. Comenzamos por el mes de septiembre del 2012, o sea, menos de un año. En este momento nuestra página en Facebook tiene más de 8.600 adherentes. O sea que es un movimiento que ha crecido en forma geométrica, muy importante. Y como decíamos, son más de 20.000 deudores que integran esta cartera. Lo que yo quería aclarar además que nosotros hoy estamos reivindicando este problema, no solo para la cartera de buenos pagadores del banco hipotecario que comentaba Orlando, sí, sino también para toda la gente que en la Agencia Nacional de Vivienda está pagando también en UR. Claro. Es decir, que podemos decir que el universo problemático es en el entorno de más de 30.000 personas
30.000 personas que pertenecen a todos los partidos políticos, 30.000 personas que están ubicadas en todos los lugares geográficos del país. Nosotros tenemos llamados y contactos en todos los departamentos del país, e incluso tenemos un gran apoyo del interior. Las juntas departamentales han votado en algunos casos por unanimidad que se promulgue alguna solución rápida a nuestro problema. Bien, el presidente del Partido Independiente y este sector político presentó un proyecto que abarca justamente lo que ustedes están reclamando. Si me permite, vamos a repasar y a compartir un minuto nada más las palabras de Mieres sobre la propuesta que tiene el Partido Independiente para este tipo de situaciones para brindar una solución. El proyecto presentado por el Partido Independiente prevé el traslado de los montos pendientes de unidades reajustables a unidades indexadas para no perjudicar los intereses de los promitentes compradores. De aprobarse la iniciativa, se beneficiarían 22.000 familias en todo el país. Como todos sabemos, la unidad reajustable ha tenido incrementos muy sustantivos en los últimos años, va evolucionando con el índice medio de salarios, que muchas veces para muchos de los deudores no acompasa el aumento salarial que ellos mismos reciben. Por un lado, la opción, es decir, que los deudores del VHV-NUR puedan optar por pasar su deuda a unidades indexadas. Esto significa que a partir del día de la opción, la cuota se vaya reajustando por la unidad indexada y no por la unidad reajustable. Y segunda parte de la propuesta, que por la diferencia de la revalorización entre UR y UI ocurrida entre 2004 y 2012, se le establezca una quita del saldo deudor. ¿Usted considera que puede existir acuerdo o consenso político en este tema? Yo tengo la esperanza de que sí. Hemos recibido algunos mensajes públicos. La bancada del Frente Amplio hace unos días hizo una declaración contraria al proyecto, o sea que ha habido más bien opinión negativa, pero yo no descarto que en la medida que esto tiene clamor social y que responde a una problemática efectiva, bueno, finalmente el gobierno muestre sensibilidad. Bueno, está proponiendo lo que ustedes están reclamando, ¿no? Básicamente. Sí, ahora, esta propuesta, por ahora, no ha tenido mucho asidero en el oficialismo, ¿no? Que plantea que esta medida podría desequilibrar el funcionamiento de la Agencia Nacional de Vivienda, ¿no? Del Banco Hipotecario. Y del Banco Hipotecario, sí. Exacto, sí, porque y también hay argumentos que cuando se recupera el Banco Hipotecario como entidad financiera que brindaba préstamos, se aplicó una política social del pasar esa medida de la unidad reajustable a la unidad indexada para casos de morosos, ¿no? Para los problemáticos, claro, ¿no? Y ahora no sería viable. ¿Ustedes por qué creen que ese no es un argumento válido en este caso, ¿no? Mira, por un lado, por supuesto, el proyecto del Partido Independiente transmite, digamos, nuestra reclamación. En esencia lo que ustedes reclaman. En esencia es eso. Se le ha criticado al proyecto sustancialmente por el tema de que la aplicación del proyecto, este proyecto de ley, desfinanciaría al Banco Hipotecario. En realidad, si leemos el proyecto de ley, establece que todo lo que se genere, digamos, por gastos de ese fideicomiso que propone el proyecto, sí, se solventa con una deuda que tiene el Banco Hipotecario con el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, desde el punto de vista del Banco Central y viendo el balance del Banco Hipotecario, tenemos en el pasivo del Banco Hipotecario una deuda que mantiene con el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Lo que se busca es la reparación, hacerla en base a ese caudal de dinero que está allí en ese pasivo. ¿Qué significaría? Significaría que para el Banco Hipotecario la aplicación de este proyecto de ley le quitaría, de ese pasivo le quitaría la deuda, porque lo asumiría el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, entiendo. Claro, o sea, esa sería la posibilidad que ustedes están planteando. En definitiva, digamos, el argumento de que el Banco Hipotecario se desfinanciaría no es correcto. Para ustedes no es válido. Bien. No, para nosotros. Firpo, ¿cómo sigue ahora, ya para cerrar, la situación de ustedes en cuanto a encuentros, reuniones bueno, que están manteniendo con las autoridades? Te voy a explicar un poquito la situación en 30 segundos. La situación actual. La situación actual política es que el Frente Amplio busca soluciones, está de acuerdo en buscar soluciones, sí, pero rechazó el proyecto del Partido Independiente. Claro. De forma tal que tenemos que buscar soluciones alternativas.
la crítica fundamental es que el proyecto Partido Independiente pedía retroactividades, lo que llamamos pago de más, y el Frente Amplio no está de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos sí o sí? Nosotros lo que necesitamos sí o sí es que en septiembre, que tendría que reajustar la cuota, y por lo que subió el índice medio de salarios tendría que reajustar en torno al 12-13%, no haya ajuste de cuota. Claro. Por lo menos, si no llegamos a una solución en septiembre, que se suspenda hasta tanto se encuentre una solución, el reajuste de la cuota. Y la solución tiene que pasar porque nuestras cuotas vuelvan a compasarse la inflación, lo que significaría que en septiembre nuestras cuotas y nuestros saldos de deuda deberíamos lograr mecanismos para que en lugar de indexar, bajaran en el entorno del 25%. Si logramos eso, logramos medianamente. Lo que pagamos de más ya, pago está. Nuestros préstamos fueron injustos, ya son injustos. Pero pagar desde ahora en adelante una cuota más adecuada a nuestros préstamos. O sea, que no sea retroactivo, pero que... Que no sea retroactivo, pero que no pasar lisa y llanamente de UR a UI. Claro. Pasar de UR a UI o de UR a algo que acompase parte del índice de precio de consumo y parte del índice de salario, bajando el pero calculándolo con retroactividad, aunque no se devuelva lo que tenemos. Ignacio, si me permitís 2 segundos nada más. Un comentario. Estamos tratando de contactarnos con el ministro de Economía y Finanzas. Sí. Porque vemos que él también, de alguna manera, razona de la misma forma que nosotros. Él está preocupado con la unidad reajustable de alquileres, la URA, y habla de que la unidad reajustable está generando inflación. Y que los alquileres aumenten mucho. O sea que está esgrimiendo el mismo argumento que nosotros esgrimimos. O sea que de repente en una reunión con él podemos ponernos de acuerdo. Bueno, estoy seguro que si están viendo esta entrevista, como generalmente lo hacen jerarcas de gobierno, están viendo este programa, seguramente se comuniquen con ustedes. Así que bueno, esperemos que haya una solución rápida para el reclamo de tantas familias que están en esta situación en nuestro país. Les agradezco mucho, Pinto. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, un placer a ustedes. Gracias por acompañarnos, el placer fue nuestro. Amigos, seguimos adelante en Arriba Gente y vamos a reiterar...